Story time en el baño. Es que esto no lo puede escuchar mi mamá o me mata, güey. Chismecito de la segunda vez que probé un brownie mágico, de esos que te mandan a ver a Jesús. Un día mi mejor amiga y yo en la escuela teníamos de que 5 horas libres. Y dijimos, ¿qué podemos hacer para matar el tiempo? ¿Ponernos a estudiar? No. ¿Pensar en nuestro futuro? Tampoco. Hay que embriagarnos. Fuimos a la tienda a comprar bebidas en tontificantes y las metimos de contrabando a la universidad. No le vayan a decir a mi director que hicimos eso. Buscamos un salón vacío, güey, y nos metimos ahí. Y comenzó la locura. De un momento a otro ya teníamos a 5 amigos con nosotros robándonos las bebidas. Y que a una compañera se le zafa el tornillo y dice, oigan, ¿y si pedimos un brownie? Y yo tipo, pues ¿de quién es el cumpleaños o qué? Y ella de que, no, un brownie con orégano. Y yo tipo, pues ni que fuera pozole para echarle orégano. En la UNAM es más fácil conseguir un brownie que conseguir tu titulación. Le compramos el brownie a una chica y nos fuimos a acostar a los jardines. Y nos comimos el brownie sin leer las instrucciones. En un momento dijimos, esta madre ni pega. Es lo peor que puedes decir porque el orégano te dice, no, pues mira, como sí. Y de la nada, güey, siento que me jalan las patas. Sentí como si el núcleo de la tierra, güey, me jalara hacia él. Como cuando estás dormido y sientes que te caes. Volteo a ver a mi mejor amiga y mi mejor amiga estaba así. Me dio mucha risa su cara y me comencé a reír, güey, pero ya no podía parar la risa. Como que la risa me estaba invadiendo y yo decía, ¿qué es esto que estoy sintiendo? No podía controlarme a mí mismo. Yo decía, risa, para, pero la risa no paraba. Y de la nada sentí muchísimo frío, como si el mundo se hubiera apagado. No podía sentir mis piernas, sentía las manos heladas. Yo sentía que habían pasado horas, pero solamente habían pasado como 5 minutos. Pero el tiempo se había alentado horrible. Y de un momento a otro, güey, dejé de escuchar. Como que todo pasó a un segundo plano y yo me encontraba en el primer plano siendo el protagonista de mi propia vida. Y de la nada siento que alguien me habla, como que me estaba jaloneando. Volteo a ver y era un ligue mío en ese momento que no sé cómo había llegado ahí. Y me dice todo espantado, ¿estás bien, Dani? Y yo, vuelo colores. En ese momento escucho que alguien dice, voy a orinar. Y yo también quería orinar, pero no sabía cómo pararme. Se me había olvidado cómo usar las piernas.